Hola, hola, amantes de las series turcas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial y listos para un buen chismorreo porque hoy vamos a meternos de lleno en uno de los salseos más grandes del mundo de las telenovelas turcas, del culebrón amoroso entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo su romance en la pantalla, sino lo que pasó, lo que dicen que pasó, y lo que podría pasar fuera de ella. El drama está servido y nosotros estamos listos para degustarlo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me llamo y este es donde exploramos todas las facetas del mundo de las series turcas, desde las historias más conmovedoras hasta los romances más apasionados y, por supuesto, los dramas fuera de cámara que tanto nos gustan. Así que si les interesa este tipo de contenido, no duden en suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejarme un comentario al final para que me cuenten qué opinan de todo este drama. Quiero saber si son team reconciliación o team olvido definitivo. Hoy vamos a analizar a fondo la relación entre Hande y Kerem, desde sus inicios en Love is in the Air, hasta los rumores de reconciliación que están volviendo locos a los fans. ¿Será que el amor renace de las cenizas? ¿O es solo una ilusión alimentada por los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo? Acompáñenme a descubrirlo. Vamos a diseccionar cada gesto, cada rumor y cada declaración para intentar descifrar el enigma Hande Kerem. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho salseo turco. Bien, empecemos por el principio. Para quienes no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a la serie Love is in the Air. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto que le ofrece una beca, con una condición: que finjan ser novios durante 2 meses. Ya se imaginarán cómo termina esto, ¿verdad? El viejo truco de fingir que nos odiamos pero en realidad nos amamos en secreto nunca falla. Love is in the Air es una serie del género comedia romántica, perfecta para quienes buscan una historia ligera, divertida y llena de momentos adorables. Es el tipo de serie que te levanta el ánimo, te hace reír a carcajadas y te deja con una sonrisa en la cara. Además de Hande y Kerem, el elenco incluye a nombres como Neslihan Yeldan, Bige Onal y Ismail Egesasmaz, quienes interpretan personajes secundarios que añaden aún más encanto a la trama. La serie se estrenó en 2020 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global, siendo doblada a múltiples idiomas y conquistando el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Se convirtió en un escape para muchos durante los tiempos difíciles de la pandemia, y su éxito sigue resonando hasta el día de hoy. Lo que hizo tan especial a Love is in the Air no fue solo su trama romántica y divertida, sino también la química innegable entre Hande y Kerem. Su conexión era palpable en la pantalla, lo que hizo que la historia de amor de Eda y Serkan fuera aún más creíble y conmovedora. Podía sentir la electricidad entre ellos con solo mirarlos. No era solo actuación, había algo más ahí. Y ahí es donde empieza lo interesante, porque esa química traspasó la pantalla. Durante la grabación de la serie, los rumores de un romance entre Hande y Kerem eran constantes. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Se convirtieron en detectives virtuales, analizando cada detalle como si fueran expertos del FBI. Y finalmente, después de meses de especulaciones, lo confirmaron. Hande y Kerem estaban juntos, convirtiendo su romance en la pantalla en una realidad. El sueño de todo fan de las telenovelas turcas hecho realidad. La noticia causó furor entre los fans, quienes celebraron la unión de sus ídolos como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, concediendo entrevistas y compartiendo momentos de su relación en redes sociales. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Parecía que todo era perfecto. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban felices y enamorados. Era la definición de relación goals. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, surgieron los rumores de una crisis en la relación. Las señales empezaron a ser evidentes: menos fotos juntos, menos interacciones en redes sociales y un silencio incómodo en las entrevistas. Y lamentablemente poco después se confirmó la ruptura. La noticia dejó a los fans devastados. ¿Qué había pasado?
¿Por qué se había terminado el cuento de hadas? El mundo de los fans de Hande y Kerem se vino abajo. Se sintieron traicionados, desilusionados y con el corazón roto. Las razones de la ruptura nunca fueron reveladas oficialmente, pero se especuló sobre diferencias en sus agendas profesionales, presiones mediáticas y, como suele suceder, simplemente el desgaste natural de la relación. La vida de los actores es muy demandante y mantener una relación en medio de tantos compromisos y viajes puede ser muy difícil. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando a los fans con el corazón roto y preguntándose qué había salido mal. Ahora, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de un tiempo separados, los rumores de una posible reconciliación comenzaron a circular nuevamente. La razón. Pequeños gestos, interacciones en redes sociales, comentarios ambiguos, en fin, todo lo que los fans necesitan para alimentar sus esperanzas. Una foto con un lugar que visitaron juntos, un me gusta en una publicación antigua, un comentario con un emoji sospechoso, cualquier cosa sirve para desatar la locura. Una de las cosas que más ha alimentado estos rumores es la forma en que ambos han hablado de su relación pasada. Ninguno de los dos ha negado el cariño y el respeto que se tienen, y han reconocido que su relación fue muy importante para ambos. Han hablado con madurez y con gratitud sobre el tiempo que estuvieron juntos. Incluso han llegado a decir que no descartan la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Esta declaración ha sido combustible puro para la esperanza de los fans. Pero, ¿son estos gestos suficientes para confirmar una reconciliación? La verdad es que no. Podría ser simplemente que Hande y Kerem son personas maduras que han sabido mantener una buena relación después de una ruptura. Es posible que hayan aprendido a separar lo personal de lo profesional y que puedan trabajar juntos sin problemas. O por otro lado, podría ser que realmente estén dejando la puerta abierta a una segunda oportunidad. Tal vez el tiempo separados les ha hecho darse cuenta de lo que realmente quieren. Lo que sí es cierto es que los fans están divididos. Hay quienes creen fervientemente en la reconciliación y ven cada pequeño gesto como una señal de que el amor está renaciendo. Estos fans son los más activos en redes sociales, creando teorías, compartiendo fotos y vídeos, y alimentando la esperanza de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Han creado hashtags como #Hande Kerem Forever y #Volverán, y los utilizan para expresar su apoyo y su deseo de verlos juntos. Por otro lado, hay quienes son más escépticos y creen que la reconciliación es solo una ilusión. Estos fans argumentan que es mejor dejar el pasado atrás y que Hande y Kerem deberían seguir adelante con sus vidas. También señalan que es importante respetar la privacidad de ambos y no presionarlos para que vuelvan a estar juntos. Consideran que la obsesión de algunos fans es perjudicial y que Hande y Kerem merecen vivir sus vidas sin tanta presión mediática. Y luego estamos nosotros, los observadores, que disfrutamos del drama desde la barrera. Nos encanta analizar cada detalle, especular sobre el futuro y, en definitiva, dejarnos llevar por la magia de las telenovelas turcas. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen culebrón amoroso? Es como nuestra dosis semanal de entretenimiento, un escape de la rutina y una oportunidad para soñar con finales felices. Pero más allá del drama y los rumores, hay algo que es innegable: el impacto que Hande y Kerem han tenido en el mundo de las series turcas. Su química en la pantalla, su romance fuera de ella y su posterior ruptura han generado un fenómeno mediático sin precedentes. Han inspirado a millones de fans en todo el mundo y han demostrado el poder de las telenovelas para conectar a las personas y generar emociones intensas. Han creado una comunidad global de fans que comparten su pasión por las series turcas y por el amor entre Hande y Kerem. Otra serie donde Hande Erçel también brilló, aunque fuera de la comedia romántica, es Azize. Esta serie, aunque no tan exitosa como Love is in the Air en términos de popularidad internacional, mostró la versatilidad de Hande como actriz. Azize es un drama de acción y romance donde Hande interpreta a una joven que busca vengar la muerte de su familia. La serie, aunque corta, permitió a Hande explorar un registro diferente y demostrar que no solo es una cara bonita, sino una actriz capaz de interpretar roles complejos y exigentes. Fue una producción de 2019 que, aunque no tuvo la misma resonancia global, demostró el talento de Hande para asumir roles dramáticos y de acción. Y hablando de Kerem Bürsin, no podemos olvidar su papel en Şeref Meselesi. Esta serie dramática, que se emitió en 2014 a 2015, presenta a Kerem en un papel muy diferente al de Serkan Bolat.
Interpreta a un joven ambicioso y a veces despiadado, dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Şeref Meselesi es un drama intenso y lleno de giros argumentales, que muestra una faceta diferente de Kerem como actor. Nos permite apreciar su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices. Este papel le permitió demostrar que podía interpretar personajes oscuros y con motivaciones cuestionables, alejándose de la imagen de galán romántico. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un reflejo de la magia y el drama que encontramos en las series turcas. Es una historia de amor, fama, ruptura y quizás, reconciliación. Es un culebrón que se desarrolla ante nuestros ojos, con todos los ingredientes que nos encantan: pasión, intriga, dolor y esperanza. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a estos dos talentosos actores y a su relación. Y bien, ¿qué les ha parecido este análisis? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O es mejor dejar el pasado atrás? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión y leer sus teorías. ¿Cuál es su teoría más loca sobre esta relación? Quiero saberlo todo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el drama turco nunca termina.